Bueno, como habéis dicho que habéis tenido algunas dificultades con las oraciones, vamos a explicarlas aparte de subir la corrección. La primera oración es: los que quieran puedan salir al patio ya. Tenemos un los que, un relativo con un artículo delante, y ya sabemos que estos relativos, el que, la que, los que, la que, pueden introducir una subordinada adjetiva cuando llevan un antecedente o una adjetiva sustantivada, como es en este caso, que no hay ningún sustantivo delante que pueda ser antecedente. Y las adjetivas sustantivadas funcionan exactamente igual que sustantivas, es que no son más que sustantivas introducidas por relativos sustantivados. Por lo tanto, marco la subordinada, que es los que quieran, el nexo es los que, y como si fuera una sustantiva, sustituyo por un pronombre. Esos pueden salir al patio ya. Voy a analizar una oración compuesta por subordinación adjetiva sustantivada, que equivale a la oración simple: esos pueden salir ya al patio ya. El sujeto será esos pueden salir al patio, ese puede salir al patio, es decir, esos, los que quieran. La proposición subordinada adjetiva sustantivada es el sujeto, marco ya que el nexo va a ser este pronombre relativo que, y el predicado va a ser el sintagma verbal: pueden salir al patio ya. Empiezo por la subordinada, por esta preposición subordinada adjetiva sustantivada. Como el nexo es un relativo, aparte de nexo va a realizar una función sintáctica dentro de la oración subordinada, y para comprobarlo lo que tengo que hacer es sustituir el los que por un relativo de su mismo género y número, es decir, esos. Si fuera la que sería esa, y si fuera el que sería ese. Esos quieran, ese quiera, el sujeto va a ser el pronombre relativo sustantivado, por tanto un sintagma nominal, cuyo núcleo es el pronombre relativo que también está realizando al mismo tiempo la función de nexo y que lleva un determinante, el artículo determinado los. A su vez, el predicado, el sintagma verbal quieran, consta solo de núcleo, que es el verbo. Vamos al predicado: puedan salir al patio ya. El núcleo, pueden salir, es una perífrasis verbal modal: puedan salir. Al patio es un complemento circunstancial del lugar, donde, allí. Es un sintagma preposicional que consta de la preposición a y como término el sintagma nominal el patio, que tiene un determinante, el artículo determinado el y un núcleo, que es el sustantivo patio. Por último, ya es un complemento circunstancial de tiempo, un sintagma adverbial que consta solo de núcleo, el adverbio ya. Vamos con la siguiente oración, que es: si te hubieras quedado en casa, no te habría pasado nada. Tengo un sí, que va a ser el nexo, este sí, dos verbos: hubieras quedado, te habría pasado nada. La subordinada va a ser si te hubieras quedado en casa. Que te hubieras quedado en casa es una condición para que no te hubiera pasado nada. Además, el sí es el nexo prototípico de las subordinadas adverbiales impropias. Por lo tanto, lo que tengo es una oración compuesta por subordinación adverbial impropia condicional, en la que no te habría pasado nada, que sería una oración que podríamos leer, podría tener sentido por sí sola: no te habría pasado nada, es la proposición principal, y la proposición subordinada adverbial impropia condicional
es, como siempre en estos casos, la que empieza por el nexo. Os recuerdo que estas oraciones las analizamos con una cosa intermedia entre coordinadas y subordinadas. En las coordinadas señalábamos las dos proposiciones y el nexo quedaba fuera. Aquí, como el nexo va siempre más ligado a la subordinada, lo ponemos dentro de la subordinada con la subordinada, pero señalamos también al nivel más alto una proposición principal y una proposición subordinada. No las analizamos como si fueran oraciones simples, como el resto de las subordinadas. Señalamos, separamos proposición principal, la que no empieza por el nexo, y la proposición subordinada, que es la que empieza por el nexo y en este caso va antes de la principal. Vamos a analizar primero la proposición principal, que ya analizamos cada una por separado como si fueran oraciones simples. La proposición principal es: no te habría pasado nada. Tengo que buscar sujeto y predicado. No te había pasado nada, nada quiere decir ninguna cosa. Si en vez de ninguna cosa pongo muchas cosas, quedaría no te habrían pasado muchas cosas. Es decir, lo que concuerda con el verbo es nada. Nada es el sujeto, que es un sintagma nominal. Que consta solo de núcleo, el pronombre indefinido nada. No te habría pasado es el predicado, sintagma verbal. El núcleo es el verbo en condicional compuesto. No te habría pasado no es una negación o modalizador oracional, como queráis, un adverbio. Y te, a ti, sabemos que el me, te, se pueden ser complemento directo o complemento indirecto para comprobar cuál es la función en vez de pensar si fuera a ti, a ella le habría pasado. Si el femenino en tercera persona se sustituye por le es complemento indirecto, como en este caso. Si se sustituyera por la, sería complemento directo. Le habría pasado, por lo tanto, complemento indirecto, sintagma nominal que consta solo de núcleo, el pronombre personal te. Vamos a la subordinada. En la subordinada, el nexo es una conjunción siempre del mismo tipo que el adverbial, porque de hecho es el nexo lo que marca el tipo de adverbial que tenemos, una conjunción condicional. La conjunción condicional sí, como es una conjunción ya no va a tener más función, por lo tanto tengo que separar el nexo de la subordinada y luego buscar sujeto y predicado. Te hubieras quedado en casa. El sujeto está omitido y sería tú, la segunda persona. Te hubieras quedado en casa será todo predicado, sintagma verbal. El núcleo va a ser te hubieras quedado, porque el infinitivo de este verbo es quedarse. Yo me quedo, tú te quedas, él se queda. Es un verbo pronominal que se construye siempre con ese pronombre cuando tiene este significado y por tanto este te equivale a la tercera persona se. Es una marca de verbo pronominal. Marca pronominal, verbo y en casa, complemento circunstancial de lugar, un sintagma preposicional que consta, como todos los sintagmas preposicionales, de su preposición y su término. El término es un sintagma nominal que consta solo de núcleo, el sustantivo casa. Vamos con la siguiente. Las puertas aún están cerradas, por tanto, hoy no abren. Aquí el nexo que tengo es un por tanto. Tengo dos verbos, están, abren. La subordinada va a ser por tanto, hoy no abren. Y por tanto, que hoy no abran es consecuencia, es la consecuencia que yo saco de que las puertas aún estén cerradas. Además, por tanto, es el nexo prototípico de las oraciones subordinadas adverbiales impropias consecutivas, en las que la subordinada expresa la consecuencia de lo que dice la principal. Por lo tanto, oración compuesta por subordinación adverbial impropia consecutiva. En las adverbiales impropias no tengo que sustituir por nada porque no equivalen adverbios, tengo que señalar cuál es la proposición principal, que generalmente se puede leer sola, las puertas aún están cerradas, y cuál es la proposición subordinada, que es siempre la que empieza por el nexo, por tanto, hoy no abren. Por tanto, proposición principal, las puertas aún están cerradas, por tanto, hoy no abren, es la proposición subordinada adverbial
impropia condicional. Y ahora ya analizo cada una por separado, como si fueran unas oraciones simples. Señalando el nexo en la subordinada, porque el nexo en las adverbiales impropias va más ligado a la subordinada y por eso la ponemos dentro de la proposición subordinada. La proposición principal es: las puertas aún están cerradas, tiene un sujeto, que es el sintagma nominal las puertas, y un predicado, el sintagma verbal aún están cerradas. Las es un determinante, el artículo determinado las, y el núcleo de este sintagma nominal sujeto es puertas, el sustantivo puertas. Vamos al predicado. El núcleo es están, que es un verbo. Aún, complemento circunstancial de tiempo, sintagma adverbial que consta solo de núcleo, el adverbio aún, y cerradas lo están, concuerda con el sujeto, es el atributo, sintagma adjetival, cuyo núcleo es el adjetivo cerradas. Pues ya tengo la principal analizada. Vamos a la subordinada, por tanto hoy no abren. Lo primero que hago es marcar el nexo. Ya sabemos que en estas subordinadas va a ser siempre nexo, sujeto y predicado. El nexo en este caso son dos palabras, por lo tanto no es una conjunción, es una locución adverbial, una combinación de palabras que equivalen a una única conjunción, y del tipo, como siempre, del mismo tipo de la subordinada. Como es una impropia consecutiva, pues esta es una locución adverbial consecutiva. Vamos a buscar sujeto y predicado. Hoy no abren. Abren es ese uso impersonal de la tercera persona de plural. Lo que tengo es todo un predicado sintagma verbal. El núcleo es el verbo, abren. Hoy es un complemento circunstancial de tiempo, sintagma adverbial, que consta solo de núcleo, el adverbio hoy. Y no, como siempre, este modalizador oracional es una negación adverbio. La última oración es: no te he comprado nada porque no sabía la fecha de tu cumpleaños. He comprado, sabía, son los dos verbos. El nexo que tengo es porque, que es un nexo causal, por tanto voy a tener una subordinada causal que va a ser porque no sabía la fecha de tu cumpleaños. Lo que tengo es una oración compuesta por subordinación adverbial impropia causal, y en las adverbiales impropias no hay que sustituir por nada, hay que buscar la principal, que se podría leer sola, no te he comprado nada, y la subordinada, en la que vamos a incluir el nexo, porque vamos ligado a la subordinada, que es la que empieza por el nexo, porque no sabía la fecha de tu cumpleaños. Por lo tanto, proposición principal, no te he comprado nada. Proposición subordinada adverbial impropia causal, porque no sabía la fecha de tu cumpleaños. Ahora analizamos cada una por separado. Buscamos su sujeto y su predicado. No te he comprado nada. El sujeto omitido es yo, he comprado. Y todo lo que tengo aquí es un predicado, sintagma verbal, no te he comprado nada. El núcleo va a ser el verbo, he comprado. No es una negación, modalizador oracional negativo, un adverbio. Te, vuelvo a tener un te, a ti, que puede ser complemento directo o complemento indirecto. Para ver lo que es, tenemos que ver qué pasaría si en lugar de ser a ti fuera a ella. A ella no le he comprado nada. Por lo tanto, complemento indirecto, ya que la tercera persona femenina se sustituye por le, es complemento indirecto. Si se sustituyera por la sería directo. Un sintagma nominal que consta solo de núcleo, el pronombre personal te.
Me falta nada, te he comprado nada, te he comprado una cosa, te la he comprado, te lo he comprado. Nada es el complemento directo, un sintagma nominal que consta solo de núcleo, el pronombre indefinido nada. Pues ya tengo la principal analizada, voy a la subordinada. ¿Por qué no sabía la fecha de tu cumpleaños? Lo primero, separo el nexo, que es la conjunción causal porque en las adverbiales impropias el nexo, si es una palabra es una conjunción, si son varias palabras es una locución conjuntiva, siempre del mismo tipo que es la subordinada, porque es el nexo el que marca el tipo de subordinada que tenemos. Subordinada causal, conjunción causal es el nexo. Y ahora analiza el resto como si fuera una oración simple. No sabía la fecha de tu cumpleaños. Otra vez tengo que buscar sujeto y predicado. Y otra vez tengo un sujeto omitido, que es yo. Yo no sabía la fecha de tu cumpleaños. Todo lo que tengo aquí es tengo que combinar aquí las celdas. Bueno, todo lo que tengo aquí es un predicado, sintagma verbal, que consta de un núcleo, el verbo sabía, una negación, el adverbio no. No sabía la fecha de tu cumpleaños, no la sabía, un complemento directo, que es el sintagma nominal, la fecha de tu cumpleaños. Consta de un núcleo, el sustantivo fecha, un determinante, el artículo determinado la, y un adyacente, que es el sintagma preposicional de tu cumpleaños. Como todos los sintagmas preposicionales, preposición y término. El término es el sintagma nominal tu cumpleaños, que tiene un determinante posesivo tú y un núcleo, que es el sustantivo cumpleaños. Espero que hayan quedado algo más claras. De todas maneras, seguiremos practicando y seguir diciéndome todas las dudas que tengáis para que yo pueda intentar solventarlas. Mucho ánimo a todos.